siguen siendo unicelulares, son de la clase Ginetoplaste, orden Trypanosomatidae, familia Trypanosomatidae, el género es Trypanosoma. De las especies que vamos a hablar es el Trypanosoma cruzi, que ocasiona la enfermedad de Chagas. Y estos dos Trypanosomas brucei, también cibodexiense, que ocasionan la trypanosomiasis africana. Y el Trypanosoma rangeri, que no es patógeno, pero lo mencionamos porque el parásito es muy parecido al Trypanosoma cruzi y puede causar confusión. Entonces, como vemos acá, estos parásitos son transmitidos por vectores biológicos. Son hemoparásitos porque el vector se alimenta de sangre, pero el mecanismo de transmisión del Trypanosoma cruzi es diferente a lo que ocurría en Leishmania. Entonces acá el vector es el Redulius, igual para el Rangeri, pero sin embargo para el Trypanosoma africano el vector es una mosca, que es la mosca cincera. Y en la trypanosomiasis africana se conoce como la enfermedad del sueño. Entonces, como pueden ver allí en el cuadro, esta enfermedad de Chagas, acá es también intracelular el parásito cuando está en la persona enferma. El parásito se va a alojar ya no solo en macrófagos como ocurría en Leishmania, sino también en otros órganos, en células musculares, músculo liso y músculo estriado. Y va a afectar a órganos y sistemas como el corazón principalmente, y esta es la enfermedad más severa que funciona. Y tenemos también el tubo digestivo, está comprometido. Entonces, como vemos aquí, esta enfermedad fue descubierta por Carlos Chagas en 1909. Es un médico brasileño que identificó el parásito y le puso Trypanosoma cruzi en honor a su profesor Osvaldo Cruz. Y acá en nuestro país recién fue reportado el primer caso en 1919 en un paciente que tenía un cuadro febril en el departamento de Madre de Dios. Entonces, esta enfermedad también es de distribución mundial, pero principalmente en el continente americano, en América Latina principalmente. Y acá en nuestro país tenemos zonas endémicas. Y hay 21 países de América Latina que tienen casos, ¿no? Tienen casos de esta enfermedad. Sin embargo, en Europa, como pueden ver acá, todo lo que está en rojo, principalmente desde México, todo el continente de Sudamérica, Centroamérica, y en Estados Unidos hay algunos casos, y son principalmente de personas que migran, ¿no? De aquí, de la parte de América Latina, que migran a Estados Unidos, igual los pocos casos que hay en Europa, en Asia, en Oceanía, son los que han migrado. Pero principalmente los casos son de esta región. En nuestro país hay casos salpicados, no son tanto los casos comparados con el Leishmania, como el paludismo, pero vemos que Arequipa es el que tiene mayor número de casos. También tenemos San Martín. Estos son reportes de epidemiología del Ministerio de Salud. Con casos completos hasta el año 2016. En el año 2017 está el primer semestre. Pero lo que nos interesa, lo que deben comprender ustedes son que este parásito, el Trypanosoma cruzi, tiene tres estadios morfológicos. El primero, que es amastigote, que es intracelular, es el estadio intracelular. Luego tenemos dos estadios que son extracelulares, el epimastigote y el tricomastigote. El amastigote se va a encontrar en los tejidos de la persona enferma.
Y el epimastigote lo vamos a encontrar en el vector, en el tercio medio del vector, en el intestino medio, y también artificialmente en medios de cultivo que se realizan para investigación. Y el tripomastigote está tanto en el vector, en el tercio posterior sobre todo, y en la sangre de la persona enferma. Esto es diferente a Chagas, ¿no? En Chagas solamente, perdón, en Leishmania solamente había dos, amastigote y promastigote. Y no circulaba en sangre ningún estadio. En cambio acá sí, este circula en sangre y lo podemos observar en un frotis de lámina de sangre, un hemograma, en un paciente enfermo, y a veces es un hallazgo, ¿no? Lo podemos ver allí. Entonces acá tenemos el amastigote. Es así redondeado, ovalado, tiene un núcleo grande, pero es pequeño, ¿no? De 2 a 4 micras. Es la forma intracelular que se va a reproducir por fisión binaria. Y este va a estar en los tejidos, no solamente va a estar en los macrófagos, también va a estar en el músculo estriado, músculo liso. Dentro se reproduce, empieza a proliferar, se divide en dos, por eso es fisión binaria. Y es intracelular, entonces no se va a dividir fuera de la célula, tiene que estar dentro de esta célula para que empiece a dividirse, a proliferar. Ya lo vemos, por ejemplo, este músculo estriado. Y acá adentro está el amastigote. A ver, ¿usted ha llegado a conversar, a interrumpir o se va a sentar a escuchar? Si no, se retira, ¿ya? Porque yo no puedo hablar más fuerte porque empiezo a toser. Luego tenemos el epimastigote. Es este de aquí que lo ven que es alargado y tiene el flagelo. Y este puede medir, es mucho más grande que el amastigote, de 20 a 40 micras. Tiene el núcleo, el kinetoplasto y tiene diversas organelas. Aparato de Golgi, nucleolo dentro del núcleo, tiene estos microtúbulos, tiene mitocondrias y el flagelo. Entonces este es móvil. Y lo vamos a encontrar en el intestino medio del vector biológico. Allí nada más y en medios de cultivo. Este no lo vamos a encontrar en la persona enferma, solamente en el vector. Y acá lo vemos. Estas láminas son de los cultivos que se hacen para investigación. Y esta es una lámina que ha sido coloreada donde lo podemos ver todo. Este es el cuerpo y este es el flagelo. Es alargado, medio lanceolado. Y no se observa bien por la computadora que está moviéndose. Bueno, el tripomastigote, este es el otro estadio que lo ven que es encurvado, ¿no? Está todo con una U invertida. También es un tamaño más grande que el amastigote, mide más o menos 20 micras. Tiene el núcleo que está acá en el centro y esta membrana ondulante y el flagelo y otras organelas. Entonces, este tripomastigote es el que va a estar en el intestino posterior del vector. Y esta es la forma infectante, el tripomastigote metacíclico. Porque acá en la forma de transmisión el mecanismo es diferente que lo que ocurre en Leishmania. Este se va a eliminar en las heces del vector. Y así es como va a ingresar cuando pica el triatonino. Y también lo vamos a ver circulando en sangre periférica. Lo vamos a observar en la sangre de la persona enferma. Entonces acá, bien, pero este es un frotis de sangre. Acá están los hematíes, estos son los hematíes. Y acá está el tripomastigote, acá mayor aumento. Tripomastigote y estos son hematíes. Entonces cuando le hacemos un frotis y lo coloreamos con Yensa, con Ray, como para hacer un hemograma, lo vemos con facilidad.
en un frotis de sangre. Acá tenemos, este es un macrófago lleno de amastigotes y acá tenemos una lámina mejor de sangre. Acá están los hematíes, ya están los tripomastigotes entre los hematíes circulando en la sangre de la persona enferma. Entonces, el mecanismo de transmisión acá ya varía un poco respecto al leishmania. Tenemos una transmisión mediante el vector, pero a través de las heces del insecto, que van a contaminar la herida ocasionada cuando pica este triatomino. El triatomino pica y deja ahí una pequeña, que le produce rascado a la persona en una exposición, pero bien, al momento de picar, ese triatomino elimina sus heces, defeca y ahí elimina el tripomastigote. Pero también hay transmisión a través de vías sanguíneas, de la madre al hijo, por ejemplo. Si una mamá está gestando y ella tiene tripomastigote circulando en su sangre porque está enferma, le va a transmitir al feto vía transplacentaria. Y en las transfusiones sanguíneas, si un donante deja sangre en el banco y está en periodo de ventana para que sea detectado por las pruebas, entonces un receptor recibe una sangre contaminada y ahí pasa, y ahí no hubo necesidad del vector, ¿no? Porque el tripomastigote está circulando en sangre. Después en los trasplantes de órganos y aquellas personas que manipulan la sangre, orinas de animales infectados con tripomastigote. Entonces el vector es este. No es un mosquito, es similar a una cucaracha, como lo ven acá. Es el hematófago. La cucaracha no es hematófaga, pero este sí. Este es el triatoma. Hay tres géneros: el género triatoma, Pentrogilius y Rhodilus. Acá lo vemos con todas sus partes que tiene. Entonces acá en nuestro país es el triatoma infestans, el vector. Y las zonas donde más casos ha habido están Namoteo, Arequipa, Ica, Ayacucho, Purímac, y generalmente está relacionado a las zonas donde hay este triatoma. ¿Y dónde es que habita este vector? Habita en climas templados, entre 20 y 30 grados centígrados. Es un clima templado, no es un clima frío ni tampoco es un clima de calor extremo. Tiene que ser un clima húmedo y se esconde. El problema es que en los lugares domésticos donde vive la gente se esconde en las viviendas precarias, en la adobe, cualquier vivienda precaria de material rústico, en las grietas se esconde. Y ahí es donde es difícil, acá lo tenemos, ¿no? Escondido. Acá ven otra vivienda, todas esas grietas es el lugar donde se esconde el vector. Entonces, ¿cómo es el ciclo biológico? Este vector es hematófago, pero en las noches principalmente. Entonces, cuando pica, ven acá, pica y defeca, que elimina sus heces. Y al eliminar las heces, ahí está eliminando los tripomastigotes. Entonces, la persona, como le ha picado, porque él succiona sangre para alimentarse, la persona siente el piquete, entonces se rasca, y al rascarse, ocasiona una erosión en la piel y ahí ingresa el tripomastigote metacíclico que ha salido en las heces, no en la saliva del vector, sino en las heces, sino que la persona se rasca y hace que esto ingrese, contamina, ¿no?, la lesión, y ahí se mete el tripomastigote. Entra, entonces ingresa a través de esa herida que puede ser la piel o cosa. Algunos mencionan que generalmente va a picar en la cara, a veces pica. Ha habido casos, bueno, se ha podido detectar eso. Una vez que entra como tripomastigote, igual como ocurría en España, ingresa a una célula y se convierte en amastigote. ¿Y a qué células ingresan? Puede ingresar a macrófagos o, como les decía, a célula muscular lisa, músculo liso, músculo esquelético, músculo estriado,
ahí ingresa y ahí es donde se transforma en amastigote, pierde el flagelo y empieza a multiplicarse dentro de la célula. Pero la altera, pues la deforma, la altera. Entonces, una vez que sale de esa célula, porque ya la deformó, sale, al salir, sale como tripomastigote. Como mastigote no está circulando en sangre, sino como tripomastigote. Y ahí se le puede detectar en ese momento. Pero como tripomastigote no se multiplica, o sea, ese que está circulando en sangre no se está multiplicando. El que se multiplica solamente es el intracelular, el amastigote. Ese es el que empieza a proliferar y luego sale convertido en tripomastigote y está circulando para de ahí viajar a ir a otros órganos. Vuelve a entrar a otra célula y se transforma de nuevo en amastigote intracelular. Y así continúa, ¿no? Entonces, luego viene un vector y pica a una persona enferma. Y cuando él pica, succiona sangre y ahí va a succionar sangre con estos tripomastigotes. Y ese tripomastigote entró al vector y se va al intestino medio del vector y ahí se transforma en epimastigote. Se empieza a dividir y luego se va como tripomastigote hacia la parte posterior, hacia el intestino posterior del vector para ser eliminado en las heces. No se va hacia su cavidad oral, sino hacia el intestino posterior. Y acá lo vemos, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, acá picó en el hombro, número 1, pica en el hombro, elimina sus heces y elimina esta forma, ¿no? El encurvado, el tripomastigote. Este acá entra y se mete a esta fibra muscular y dentro se transforma en esta forma sin cola, que es el amastigote, y empieza a dividirse. Se divide y cuando ya crece, se multiplica, sale, rompe esta fibra, sale y sale así, con flagelo, como tripomastigote, y así está circulando en la sangre para irse también a otros órganos. Entonces, mientras va circulando, va a picarle otro vector, un vector que no tiene dentro, no está infectado, podríamos decir, pica y él succiona. Él pica por alimentarse, succiona esta forma. Y dentro de él se va a transformar en epimastigote, también se divide como epimastigote en el estómago del vector, en el intestino medio, y luego se va hacia la parte posterior y ahí se transforma en tripomastigote de nuevo para salir. Es un ciclo, ¿no? Es un ciclo donde los 3 estadios tienen que intervenir. Si yo rompo uno de ellos, no se completa el ciclo. Si corto el ciclo, ya no se completa. Entonces, en el insecto tenemos que cuando picó, cuando él pica un huésped infectado, fusiona tripomastigotes. En su intestino del insecto, intestino medio, se transforma en epimastigote. Se reproduce y luego se van hacia el recto o intestino posterior y se va a transformar en tripomastigote metacíclico que se evacúa en las heces del vector. Y lo que vemos acá está el vector succionando, picando y simultáneamente elimina sus heces con estos tripomastigotes. Acá igual. En el humano, ¿qué ocurre? El insecto pica a una persona y le va a inocular estos tripomastigotes en las heces del insecto. Entra a la célula fagocítica o macrófagos o también puede entrar a las fibras musculares, les dije, y ahí adentro se transforma en amastigotes. Se empiezan a dividir, porque siempre que está dentro de la célula, el parásito, el virus también, empieza a multiplicarse. Así, los intracelulares se empiezan a multiplicar dentro de la célula que está infectando. Luego de dividirse, libera, sale, porque ya lo rompe la célula, sale, pero no sale como amastigote, sino como tripomastigote y así circula en la sangre y así lo podemos diagnosticar también. Acá igual, lo mismo, ¿no? Acá está el vector, acá están sus tripomastigotes, acá por ejemplo se ha metido un macrófago.
entra así como tricomastigote y se convierte en este redondito que es el mastigote y se está multiplicando y acá ya se llenó, ¿no? Y sale como tricomastigote a circular. Acá hay un macrófago, acá hay un músculo liso. En cualquiera se puede meter y empiezan a proliferar. Entonces, como dice acá, fase aguda, macrófagos, células de Schwann, músculo estriado, músculo liso, no solamente en macrófago, por eso es una diferencia con leishmania. Leishmania era solo macrófagos que estaban o en piel, o en mucosas, o en vísceras, pero acá también están las fibras musculares. Ahí también se mete y empieza a proliferar. Entonces luego ya viene la explicación acá. Por ejemplo, vamos a ver las formas clínicas. Esto es importante. Entonces acá tenemos una infección aguda, una infección subaguda, una crónica, puede haber una congénita y un estado de portador. Entonces la aguda es cuando recién ha picado. Cuando pica el triatomino, pero sin embargo la mayoría o el 70% es asintomático, no se ha dado ni cuenta que le picó un triatomino y no tiene síntomas. Es más frecuente la sintomatología en niños y más o menos la incubación hasta que aparezcan los síntomas es alrededor de 14 días o puede oscilar entre 6 a 8 semanas. Y en este periodo de incubación hay alta parasitemia, o sea, se están multiplicando dentro de las células, invadiendo el tejido, por eso. Entonces, y también es en este periodo donde yo puedo identificar el chagoma de inoculación, o sea, dónde picó, pero no siempre. En los casos que son sintomáticos, yo los puedo identificar. Y también algunos pueden identificar este signo de Romaña, que es un edema bipalpebral. Y en esta infección aguda, que es en la mayoría de casos asintomática, pero en los que sí tienen síntomas, ellos pueden hacer estas complicaciones: miocarditis, meningoencefalitis, niños, en ancianos o en personas inmunocomprometidas. Entonces, estas complicaciones son las que le van a dar la mortalidad que tiene esta infección aguda, que es una mortalidad baja, de un 5%. Un 5% de personas que tienen la infección aguda pueden ser mortales si le da una de estas complicaciones, pero generalmente esto lo vemos en niños o en ancianos o en inmunocomprometidos. En los adultos inmunocompetentes, que le podemos detectar alguno de estos síntomas, generalmente ellos no hacen un cuadro mortal, no hacen estas complicaciones. Y luego es importante aquí, acá vemos, ¿no? Este es el edema bipalpebral en un solo ojo. Este es el signo de Romaña, que no siempre se ve. Y acá vemos imágenes de niños porque, como les decía, en los niños es donde se ha detectado más los casos sintomáticos. Y ahora viene esta infección subaguda o indeterminada. Este es importante porque acá es un periodo de latencia, se podría decir, que puede demorar meses hasta años. Y no lo detectamos al parásito en sangre circulando como tricomastigote, pero sí lo podemos detectar por pruebas serológicas. Y esto es lo que hacemos en los bancos de sangre, porque acá en este periodo que no hay síntomas, que no lo veo al parásito en la sangre, acá lo peligroso es que aquí puede haber contagio, transmisión vía sanguínea, en los bancos de sangre o de madre a hijo. Entonces, ¿cómo es que yo podría detectarlo si no hay síntomas? Es usando las pruebas serológicas. ¿Y esto qué voy a buscar acá? ¿Qué cosa buscaría aquí?
Si es prueba serológica, ¿qué busco? Sangre. ¿Ah? Sangre. ¿Qué se busca en las pruebas serológicas? Anticuerpos. ¿Qué detectaría yo ahí? Si es, yo voy a buscar el diagnóstico con estas pruebas, no voy a buscar un frotis, no lo voy a ver al tricomastigote, en un frotis de sangre. Gota gruesa. ¿Qué busco detectar acá en la serológica? Tricomastigote. A ver, piensen, porque ahora le van a tomar examen, ¿no? Y el profesor toma casos clínicos, ahí les va a preguntar, ¿qué cosa voy a buscar yo? ¿Qué prueba, qué diagnostico yo acá en la prueba serológica? ¿Qué respuesta busco yo ahí? ¿Ah? ¿Cómo? No, proteína C reactiva no es la respuesta. ¿Qué pruebas diagnósticas hay inmunoserológicas? ¿Qué voy a detectar ahí? ¿Ah? A ver, ¿quién sabe? Ya si fuera ELISA, ¿qué voy a buscar ahí? Anticuerpos específicos. ELISA está bien, el método es ELISA, puede ser quimioluminiscencia, puede ser ELISA, pero yo voy a buscar el anticuerpo específico. Si hay una reacción serológica, quiere decir que hubo contacto. Cuando entró el tricomastigol de metacíclico, que es el extraño, a pesar que no haya habido sintomatología, ya han pasado meses, años, ese agente extraño ha generado que la persona haga una respuesta inmune específica, humoral, que es producción de anticuerpos. Y eso siempre va a estar el anticuerpo, de por vida va a estar el anticuerpo, es un marcador. Es un marcador que le está indicando que has tenido contacto con el antígeno, que es el extraño. El antígeno es el tricomastigote, o sea, el Trypanosoma cruzi es el antígeno. Y hay un anticuerpo específico para ese antígeno. Entonces, yo lo voy a detectar con las pruebas de ELISA, con las pruebas de quimioluminiscencia, voy a buscar el anticuerpo específico contra el Trypanosoma cruzi. Esa es la prueba serológica. Y la persona no tiene síntomas, y eso es lo que se hace en los bancos de sangre. Al que dona sangre se le toma una muestra en un tubo rojo con suero, y allí yo le voy a buscar los anticuerpos específicos. Y el donante ni siquiera sabe que alguna vez se ha contagiado, ha tenido contacto, le han picado, le han triatomía. Usted le pregunta, ¿usted ha tenido alguna vez enfermedad de Chagas? Ni siquiera sabe qué es esa enfermedad, nunca la he escuchado. Pero el marcador lo dice, ¿no? El marcador sale. ¿Cómo puede tener un anticuerpo si nunca entró el Trypanosoma? Puede haber reacciones cruzadas, pero es poco probable. De todas maneras, esta es la única forma que yo lo puedo detectar en esta etapa, buscando los anticuerpos. Y luego viene la infección crónica, que el 20-30% de pacientes que hacen infección crónica van a hacer estas complicaciones de vísceras por en la cardiomiopatía chagásica y en el tubo digestivo. Y estas son las más severas. Acá en la etapa crónica es donde es la más alta mortalidad. Y la mortalidad acá no es por el parásito, sino es por la complicación. Es decir, ese corazón ya está totalmente alterado, y eso es grave porque se comporta como si fuera una insuficiencia cardíaca de origen cardiovascular. Se comporta igual, pero todo ha sido producido por el parásito. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en el corazón? Este es el compromiso más importante y más grave. Va a haber alteraciones en el electrocardiograma, arritmia ventricular, se altera todo el sistema eléctrico del corazón y eso lleva a síntomas de insuficiencia cardíaca. Los síntomas de insuficiencia cardíaca que hay disnea, aparte de ese edema en los miembros inferiores, dolor torácico. Y es lo que vemos aquí. En la radiografía lo que vamos a ver es un corazón aumentado de tamaño, eso se llama cardiomegalia,
Y hay todos estos síntomas, palpitaciones, desmayos, disnea de esfuerzo, empieza a haber edema en miembros inferiores, puede haber edema generalizado, alteraciones en el electrocardiograma. ¿Por qué? Porque el músculo estriado ha sido invadido por amastigotes y eso ha hecho que se deforme el músculo estriado. Y en el músculo estriado del corazón, ahí se lleva a cabo la actividad eléctrica del corazón, importante para la sístole, la diástole. El corazón es como una bomba eléctrica, ¿no?, que está latiendo solo, ¿no?, automáticamente. Si esto se altera, toda la actividad eléctrica del corazón se altera. Además que al haber crecimiento del corazón y engrosarse sus paredes, porque esto se ha engrosado, las válvulas cardíacas se van a deformar. Y al deformarse no van a cerrar como debe ser, y eso lleva a la insuficiencia cardíaca. Entonces esto es grave, esta es la complicación más grave, la cardiomiopatía chagásica, porque esto ya es irreversible. O sea, lo detectaron en la fase crónica, le darán su tratamiento, los parásitos que se detecten morirán, pero toda esta lesión ya es irreversible. Entonces tenemos que en el grado 1 de la compromiso cardiovascular, el paciente prácticamente no tiene síntomas, no se observa en la radiografía grandes cambios ni en el electrocardiograma. En el grado 2 ya hay sintomatología moderada, la radiografía puede estar normal o puede haber hipertrofia ya del corazón. En el grado 3 ya tiene síntomas evidentes, ya vemos una hipertrofia en la radiografía y alteraciones en el electrocardiograma. Y el grado 4, donde ya los síntomas son mucho más pronunciados, ya tenemos la insuficiencia cardíaca con la cardiomegalia. Ahora, la otra complicación es en el tubo digestivo. Es la dilatación o el engranamiento de las vísceras. Acá tenemos, por ejemplo, el megaesófago. Este es un esófago normal y este es un megaesófago, totalmente distendido. ¿Y por qué? Porque la mastigote ha invadido las fibras del músculo liso que tiene este órgano. Y lo deforma, lo extiende, es gigante, por eso se llama mega. Y en el colon, en el intestino grueso ocurre lo mismo, un megacolon, todo distendido. Estas son las complicaciones que dan en el tracto digestivo. Entonces vemos acá, hay una etapa aguda que puede ser de 2 hasta 4 meses, asintomático principalmente. En algunos casos yo puedo encontrarle aquí el signo de Romaña o el schwannoma de inoculación. Luego viene una etapa larga, indeterminada, que puede durar años, donde no hay síntomas, pero yo solo lo diagnostico por la serología, o sea, búsqueda de anticuerpos. Y luego viene la etapa crónica, donde yo voy a encontrar signos radiográficos que me van a hacer sospechar de un compromiso cardiovascular. Y acá la complicación más grave es la cardíaca. 20-30% de pacientes hacen esta complicación. Luego vienen las complicaciones del tracto gastrointestinal y mucho menos frecuentes la neurológica. Y acá esto ya es mortal, ¿no?, porque ya la expectativa de vida disminuye. Entonces, para diagnosticar enfermedad de Chagas tenemos el criterio, hay formas de diagnosticar. Uno es identificando el parásito. Si la persona está con todo el cuadro clínico, yo lo identifico en sangre. No voy a biopsiar allí para buscar a mastigotes como si ocurría en Leishman. Acá yo, en el frotis de sangre, yo lo voy a ver a los tripomastigotes. Luego tenemos el método inmunoserológico que se utiliza en el periodo indeterminado, buscando los anticuerpos, pero también a una persona que tiene, yo veo en sangre los tripomastigotes, si yo le hago pruebas serológicas también van a dar reactividad. Estos son los dos puedo utilizar. Si yo he visto aquí, tengo duda, le hago un ELISA específico para tripanosoma y va a dar reactivo. Y las pruebas moleculares son mucho más específicas, pero no hay necesidad incluso porque con estos reactivos, pero esto se utiliza más que nada para investigación. Entonces acá, esta es la fase aguda,
el examen de gota gruesa, que es en sangre, un frotis de sangre, yo lo coloreo con Jensen, lo coloreo con Pai. Aquí yo voy a observar los tripomastigotes. Puede haber otros métodos de concentración de Stuart, hemocultivo, pero esto prácticamente no se utiliza más para investigación. El seno diagnóstico antes se utilizaban ninfas del vector, ninfas que es un estadio del vector, un estadio más joven. Estas ninfas se les hacía inyectar, o sea, le ponían a la persona para que succione sangre de una persona enferma. Entonces va a succionar tripomastigotes y luego se esperaba, ¿no?, en qué momento esta ninfa iba a eliminar en sus heces los tripomastigotes metacíclicos. Esto es más que era para la investigación, pero actualmente no se hace. Y la biopsia ¿en qué casos? Esto tiene que ser del tejido, del músculo en el cual se está reproduciendo. Y acá en la biopsia lo que yo voy a buscar es a mastigote. En la biopsia de los tejidos no está el tripomastigote, sino el amastigote, que es intracelular. Tripomastigotes no se ven en biopsias. Y acá ven las diferentes formas clínicas y las diferentes pruebas diagnósticas, ¿no? Tenemos la gota gruesa, tenemos la de concentración, hemocultivo, el seno diagnóstico, el PCR, que es la biología molecular, y las pruebas serológicas que tenemos el ELISA. Incluso hay para anticuerpos IgG y IgM. El tratamiento necesariamente tiene que recibir tratamiento, sea en cualquiera de las fases que uno encuentre, sea infección aguda, subaguda o crónica, hay que tratarlo contra el parásito necesariamente. Se le da Nefurtimox, es la droga que se prefiere. La dosis es 8 miligramos por kilo de peso al día y la dosis total se divide cada 8 horas. Pero el tratamiento es largo, 30 a 60 días. ¿Por qué es largo? Porque es intracelular, ¿no? Porque su mecanismo es intracelular del parásito. Lo malo es que estos medicamentos dan efectos adversos, como todo medicamento. Es bueno para algo, para mejorar la enfermedad, pero lamentablemente siempre, si ustedes ven cualquier indicación del medicamento, siempre tienen efectos colaterales o efectos adversos. Y entre ellos tenemos náuseas, vómitos, pérdida de apetito, trastornos del sueño, del comportamiento. Entonces, en la infección congénita tenemos que podemos dar Nifurtimox o benzalmidazol, que también se da para hongos. Para infección micótica también se da cualquiera de los dos. Y acá tenemos que ver que no vaya a ocurrir leucopenia o plaquetopenia, que puede ser también un efecto colateral de estos medicamentos, que puede disminuir la serie blanca y las plaquetas. Si no hubiera esas alteraciones, se continúa el tratamiento también por 60 días. Estos tratamientos nos garantizan una cura prácticamente del 100%, sobre todo en la etapa aguda. Pero en la crónica, como les decía, ahí el problema son las complicaciones, no el parásito, sino las complicaciones. Entonces, las medidas de prevención y control para esta trypanosomiasis principalmente tiene que ver con el control del vector. Que si se detecta un caso, se notifica al Ministerio de Salud, al área de epidemiología, y ellos van a hacer la visita, ¿no? Como ven acá, las condiciones de vivienda, y tienen que ver, por eso, miren, donde hay un caso a 30 metros a la redonda, un radio de 30 metros, es probable que haya más casos por el vector. Le ven acá las condiciones de vivienda. Entonces, esto es importante, ¿por qué? Porque se tiene que buscar otros casos y ir a fumigar toda esta zona. Además, que no solamente fumigar, se tiene que educar a la población que vive aquí
¿Qué medidas preventivas tienen que tomar en cuenta? Como usar mosquiteros, repelentes, para evitar ser picados otras personas, ¿no? Y en lo que es los bancos de sangre, el uso de hemocomponentes, acá como ustedes han visto en la diapositiva, en América Latina 21 países tienen casos. Entonces, en América Latina los bancos de sangre se les tiene que hacer obligatoriamente la prueba de Trypanosoma cruzi. Obligatoriamente a esa sangre que donan los donantes, porque los donantes son sanos, se le tienen que hacer las pruebas serológicas. Se les hace para 7 marcadores. Uno de los marcadores es para Trypanosoma cruzi. Entonces, ahora vemos la tripanosomiasis africana, o que va a producir la enfermedad del sueño. Esta es transmitida por la picadura de la mosca tsetse, no por un trianoma, sino por una mosca. Y esta enfermedad está prácticamente en todo el continente africano. Tenemos dos tipos, la Trypanosoma gambiense, que está en el África Occidental, y la rhodesiense en el África Oriental. Acá es diferente, acá la picadura de la mosca a través de su saliva es que va a inocular al tripomastigote metacíclico, no en las heces, sino en su saliva. Y este tripomastigote no es intracelular, o sea, no se va a transformar en amastigote, sino que va a circular como tripomastigote. Esa es una diferencia con la enfermedad de Chagas. También podemos observar un chancro de inoculación. Y este tripomastigote, que es el único que va a circular en la persona enferma, no solamente va a circular en sangre, también se va a ir hacia ganglios linfáticos, se va a ir hacia la linfa, hacia líquido cefalorraquídeo y se va a ir a las meninges. Se disemina principalmente al sistema nervioso central y ahí es donde va a ocasionar su mayor patología y por eso va a dar la enfermedad del sueño. Entonces, el Trypanosoma rhodesiensis es el que va a migrar en menos de un año, que da la sintomatología más rápida. Mientras que el gambiense es la forma crónica que va a migrar en 1, 2 o más años. Tiene la sintomatología más retardada. Y acá vemos, acá está la mosca tsetse. La mosca pica y por su saliva va a introducir al tripomastigote metacíclico. Este va a ingresar y va a circular en sangre, se va a multiplicar, este sí se multiplica, a diferencia de la enfermedad de Chagas, que el tripomastigote en Chagas no se multiplica, este sí se multiplica y va a circular en diferentes fluidos, no solamente en sangre. Circula en linfa, en líquido cefalorraquídeo y así es como llega a las meninges. Luego viene una mosca no infectada, pica a una persona infectada y va a succionar a este tripomastigote y dentro de la mosca se convierte en epimastigote y nuevamente pasa a tripomastigote para picar a otro e inocular. Entonces, esto se va a diseminar a través de sangre, otros líquidos. También lo podemos detectar entonces en un frotil periférico de lámina de frotil de sangre, lo vemos ahí entre los hematíes, igual como ocurre en la Trypanosoma americana, también lo podemos ver. Entonces también es importante saber que este parásito tiene una cubierta, una proteína de glucolípido llamado glucoproteína variante de superficie que le va a permitir escapar de la respuesta inmune del huésped que lo pretende destruir. Entonces este escapa y está circulando, por eso que mucho tiempo después que ha ingresado, recién va a dar las manifestaciones clínicas, sobre todo a nivel del sistema nervioso central. ¿Por qué? Porque gracias a esta proteína escapa de la respuesta inmune. Y acá vemos, ¿no? La mosca pica, va a introducir el tripomastigote metacíclico, que es la fase infectante, también diagnóstica, está circulando en sangre, circula, se va a otros órganos y viene otra mosca
y va a succionar al mismo. Entonces nunca hay conversión a mastigote porque no se va a introducir dentro de las células, solamente está circulando. Entonces en la primera fase yo puedo encontrar el chancro de inoculación donde picó la mosca. Luego, en la segunda fase hay un crecimiento de ganglios. En los ganglios linfáticos cercanos a la zona de inoculación hay una adenopatía o crecimiento ganglionar. Y luego viene la tercera fase donde va a migrar hacia el sistema nervioso central y ahí va a dar síntomas, principalmente somnolencia, un estado de somnolencia, por eso le llama la enfermedad del sueño. Eso es porque ya llegó al sistema nervioso central y produce un estado de somnolencia. La persona incluso no puede ni caminar porque está somnoliente. Entonces, eso lo vemos por eso allá en África, que es donde es prevalente, acá no hay casos. Entonces, si la persona tiene ese cuadro de somnolencia, prácticamente ni se alimenta, no hay malestar, puede haber una especie de meningoencefalitis, entonces se confundiría con un cuadro de meningitis. Entonces va a invadir el sistema nervioso central, hay una meningoencefalitis difusa con edema cerebral, pequeñas hemorragias, ahí tienen que hacer una tomografía o una resonancia. También le pueden hacer una punción de líquido cefalorraquídeo y ahí podemos encontrar estas células, las células de Moore. Son células características estas de acá que nos ayudan para el diagnóstico. Entonces el diagnóstico, sobre todo, sabemos que va a ir hacia el líquido cefalorraquídeo y también yo puedo hacer pruebas inmunoserológicas para detectar los anticuerpos. Y puedo buscar en sangre los tripomastigotes del Trypanosoma rangeri, del Trypanosoma gambiense. Y el tratamiento, acá se puede dar pentamidina, o en la fase crónica merosoprol o merosormil, nifurtimox también. Igualmente acá hay que haber control sanitario de insecticidas para matar al vector, que sería la mosca. Ahora el otro Trypanosoma, el rangeri, no es patógeno, pero lo colocamos ¿por qué? Porque es muy similar al Trypanosoma cruzi, entonces puede ocasionar confusión diagnóstica. Este es asintomático, no es patógeno, se encuentra, ¿en qué países de América se encuentra? Guatemala, El Salvador, Venezuela, Colombia. Se han encontrado casos de infecciones humanas por este Trypanosoma, pero también a otros animales. Es 10 veces más infectante que el Trypanosoma cruzi, pero no es patógeno. Entonces el vector es igual, es del género Rhodinus. Y la transmisión acá es por picadura, no es por las heces. O sea, también es a través de la saliva del insecto, no por las heces, esa es otra diferencia. Entonces, como decía, la importancia es que se parece morfológicamente al Trypanosoma cruzi. Como lo ven acá, este es el Trypanosoma cruzi y este es el Trypanosoma rangeri. ¿Cuáles son las diferencias? Este de acá es más encorvado, este es más alargado, ¿no? Pleomórfico. Este de acá es más grande, mide 35 micras, este mide alrededor de 20 micras. Este tiene una membrana ondulante más desarrollada, con más ondulaciones, este tiene menos ondulaciones. El de acá, el rangeri, tiene un kinetoplasto más pequeño y alejado hacia la parte terminal. Este de acá es un kinetoplasto más grande. O sea, son pequeños detalles que solo para aquel que está bien entrenado y puede verlo esto en la lámina podría darse cuenta. Y esto que en las zonas donde son endémicas. Acá en nuestro país casi no ha habido casos reportados, pero podría haberlo, ¿no? Ahora que están viniendo bastantes personas de Venezuela, podrían venir con estos Trypanosomas. Entonces, ¿cuál es la importancia? Que de repente lo observan y le van a dar tratamiento. No es patógeno.
Pero el problema es que como en el cruci al inicio también es asintomático, ninguno de los dos va a tener síntomas y no va a saber a qué se debe. Este de acá sí tenemos kits diagnósticos, entonces tendríamos que recurrir a las pruebas de búsqueda de anticuerpos, porque si yo tengo esta confusión, si no sé bien diferenciarlo entre ambos, si yo hago una ELISA o una quimioluminiscencia para Trypanosoma cruzi y me da reactivo, entonces es este, no es el Rangel. Y ahí sí necesariamente yo debo tratar. Ya, entonces lo importante, ¿por qué lo colocamos el Rangel? Por la confusión que puede haber, pero tenemos que recurrir a las pruebas serológicas. Esas sí son específicas porque los kits comerciales son específicos para el parásito, ¿no? El reactivo es anticuerpo contra el Trypanosoma cruzi, bien claro lo dice el kit. Ustedes leen el inserto del kit, incluso es total o IgG o IgM, pero ese sí es específico. Entonces, si yo no puedo diferenciar, porque estoy en una zona donde hay los dos, yo debo recurrir a las pruebas serológicas. Y eso yo necesito suero del paciente, suero, es decir, del tubo de muestra, lo centrifugo, el suero, el sobrenadante, ese es el que yo voy a buscar ahí los anticuerpos. Los anticuerpos yo los busco en el suero, no los busco en el frotis de lámina periférica, lo busco en el suero. Y esa es respuesta inmune indirecta del cuerpo, de la persona. Yo no estoy viéndolo ahí el parásito, por eso es que es una prueba indirecta, yo no veo el parásito. Las pruebas directas es cuando yo veo a la gente. Las pruebas indirectas es cuando yo estoy detectando el anticuerpo, que es la respuesta del organismo. ¿Por qué produce anticuerpos? Porque ha tenido contacto con el agente extraño. Si nunca ha tenido contacto con el Trypanosoma, no tiene por qué haber anticuerpos circulando en su suelo contra el Trypanosoma cruzi. En cambio, las pruebas directas es que yo estoy identificando el Trypanosoma en la sangre, yo lo estoy viendo, lo estoy observando. Eso es definitivo, no está ahí en la sangre de la persona. Si yo no lo logro identificar y le hago la prueba indirecta y marca, entonces también se considera que está infectado, o sea, reactivo. Eso tienen que saber. Son métodos de formas diferentes, pero es para lo mismo. Bueno, ¿alguna pregunta o algo que no hayan comprendido respecto al tema? Porque ahora en su salón, profesor, la respuesta la tienen todos. Solo esa proteína le da puede decirle la ventaja de atrapar eso años tiempo después recién da una información más o menos cuánto tiempo. por eso el interveniente uno después de los 2 años empieza a dar su manifestación, otro lo va a dar entre los 2 y pero los síntomas el vector es como una cucaracha y la transmisión es en las heces, no es en la saliva. Y hay 3 estadios: amastigote, tripomastigote y epimastigote. El tripomastigote es el infectante en las heces y también es el que yo voy a encontrar en sangre. Como yo encuentro en sangre, quiere decir que yo lo puedo transmitir por sangre también, sin necesidad de que me pique un vector. Y ahí como ahí sí es de persona a persona, o sea, a través de una transfusión o de la madre al hijo cuando le pasa la sangre a través de la barrera placentaria. Cosa que en Leishmania no ocurría. Esas son las diferencias. Cuadro clínico, acá hay un cuadro agudo que generalmente es asintomático. Hay una etapa larga, indeterminada se podría decir,
en la cual la persona no tiene molestias, pero sí se le puede detectar. Es como un periodo de ventana prolongado, ¿no? Y ahí se le detecta gracias a las pruebas diagnósticas, las pruebas serológicas, los anticuerpos. Y luego tenemos la etapa crónica, que es ya la grave, pero no grave por el parásito que esté allí, porque son unos cuantos parásitos, como dije, no hay una gran parasitemia, sino por la complicación principalmente al corazón y al intestino grueso o esófago, pero principalmente al corazón, esa es la más mortal, ¿no? Se comporta como una persona que tuviera una enfermedad cardíaca de un inicio, ¿no? Pero cuando todo ha sido originado por un parásito. Pero ya la lesión del corazón es irreversible. El corazón ha crecido, al crecer o al hipertrofiarse, las válvulas se distienden y por eso hay insuficiencia, con todos los síntomas que lleva la insuficiencia cardíaca, que sí. Ahí el tratamiento es tratar de evitar ese corazón, una serie de medicamentos para tratamiento para supervivencia, pero así mate yo al parásito, ya no revierto ese daño del corazón, del órgano, se ha dañado porque se ha deformado. Eso es lo grave de la enfermedad de Chagas. Ya, entonces ahora el profesor me ha dejado los exámenes para que